Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13. Ahí vamos a tener la palabra de Dios en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Bien, leo la palabra de Dios y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también deberá o beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora, Señor, dándote gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad. No hay duda, Señor, que ante tu palabra cada uno de nosotros somos bendecidos. Y te pedimos y te rogamos que en este tiempo, Señor, que tendremos para analizar, profundizar, estudiar, conocer, entender y recibir tu revelación, podamos, Señor, ser ministrados cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver hoy día y usar como título a este tema: el mensaje de los tres ángeles. Esta vendría a ser la lección número 33 del libro de Apocalipsis. El mensaje de los tres ángeles. En los próximos versículos vamos a analizar, por supuesto, y vamos a encontrar a estos tres ángeles. Adelantándonos un poquito, el primero de ellos predicará el evangelio eterno de Dios. El segundo de ellos pronunciará juicio. Y el tercer ángel que aparece en este pasaje bíblico prometerá condenación. En el libro de Apocalipsis, hermano querido, hemos visto que los ángeles llevan a cabo un ministerio sobresaliente y también una relación con los asuntos espirituales del hombre. Recordemos también que la Biblia enseña de que los ángeles están al servicio del hombre. Cuando hablo de eso, hablo por supuesto de que los ángeles están al servicio de aquellos que temen a Dios. Ahora, de acuerdo al pasaje y de acuerdo a la palabra del Señor, los hemos visto como mensajeros celestiales y dirigiendo también la alabanza a Dios, también ejecutando juicio, hablando de los ángeles, luchando contra Satanás y sus huestes. Y ahora, en este pasaje, advirtiendo a los hombres
de la inminencia del juicio de Dios. Todo esto es lo que los ángeles hacen y por supuesto la Escritura lo va mencionando paso a paso cuando vamos leyendo de ella. En esta ocasión constituye por supuesto una oportunidad, quizá alguien diría la última oportunidad para los hombres para que puedan arrepentirse. Así se le llama a este episodio bíblico. Pero veamos en realidad lo que estos ángeles hacen. El primer ángel, como les decía, lo que hace es el anuncio del evangelio eterno. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, tal como lo dice allí. Vi volar por en medio del cielo, dice, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces el primer ángel aparece en el cielo justo en el punto donde el sol alcanza su cenit. Se le llama cuando el sol está justo en medio o al mediodía, para que nosotros entendamos en este sentido. La escena es parecida a la que encontramos en el libro de Apocalipsis, mismo libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 13. Muy similar, donde un ángel en la misma posición hizo también un aviso tremendamente importante. Sin duda, el lugar es elegido con el fin de que todos los hombres puedan ver a este ángel y al mismo tiempo puedan oírlo, o sea, que llame la atención de todos los hombres. Este ángel, de acuerdo a lo que dice el versículo, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. De algún modo, este versículo nos sorprende un poco, porque sabemos que la predicación del evangelio no ha sido encomendada a los ángeles, sino que ha sido encomendada a los hombres. La responsabilidad de la predicación del evangelio es un privilegio, y discúlpenme que lo diga así, pero es una realidad, es un privilegio de los hombres y no de los ángeles. Pero aquí, en esto de la gran tribulación, Dios permite o Dios ordena que un ángel lleve el evangelio eterno. Veamos un poco de análisis. Cuando un ángel se presentó a Cornelio en la casa de Cornelio, porque le habló a Cornelio, el centurión romano, lo único que hizo fue indicarle dónde podría encontrar al hombre que le predicaría el evangelio. En este caso era, por supuesto, Pedro. En Hechos capítulo 10, versículo 3 al 6 aparece ese episodio. Entonces aquí vemos también como una referencia de que pudo haber el ángel predicado el evangelio a Cornelio, pero no lo hizo, sino que le mostró dónde encontrar al hombre que le predicaría el evangelio. En este caso era Pedro. Por lo tanto, nos damos cuenta inmediatamente que el privilegio de predicar el evangelio es de los hombres. Por eso digo que nos impresiona un poco esto. Pero quizá lo que tenemos aquí no sea una predicación del evangelio como nosotros la conocemos, como nosotros la entendemos, ¿no? Que vemos a un predicador que nos habla de ciertos temas bíblicos y pensamos que eso el ángel lo va a hacer. En realidad yo creo que no. Aquí yo creo que el fin es que las personas de alguna manera se conviertan. ¿De qué manera? Yo creo en realidad que ni siquiera es para que estas personas se conviertan como nosotros entendemos. Porque lógicamente hoy día nosotros predicamos el evangelio para que una persona entienda lo que es la verdad y pueda convertirse al Señor, primero arrepentirse y luego reconocer, por supuesto, que Jesús murió en su lugar. Pero en la gran tribulación, aquí yo creo que más que nada es que las personas puedan recibir lo que es más bien el anuncio de la consumación del juicio de Dios. Por eso se le llama también el evangelio eterno. Sin duda todavía habrá oportunidad para el arrepentimiento en la gran tribulación, si lo podemos poner en la gráfica real, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado de Apocalipsis. Pero parece que no es esta la finalidad principal del ángel.
En cuanto al contenido de su predicación, notemos que lo que el ángel anunciaba era el evangelio eterno. Y esto es interesante, muy interesante. Quiero decir, por una parte, que el evangelio en sí son las buenas noticias. Esas buenas noticias que son perdurables de Dios para toda la humanidad. Entonces, aun cuando toda la sociedad se desintegre, aun cuando toda la sociedad esté en el caos más grande, el evangelio no pierde ni un ápice de su valor o su relevancia. Sigue siendo el mismo. Por eso también la Escritura dice que pasará el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará. O sea, será siempre y existirá por siempre. Ahora, da lo mismo en cierta manera lo que los hombres creen o lo rechacen. Da lo mismo. ¿En el sentido de qué lo digo? El evangelio sigue siendo el único medio para la salvación del hombre pecador. Por lo tanto, si el ángel predica este evangelio eterno en el enfoque de lo que es la finalización de todo el plan de Dios, la gente puede rechazarlo si quiere, pero es su problema. Entonces, el evangelio debemos entender que es el plan eterno de Dios y por lo tanto no tiene fecha de caducidad. Es el evangelio eterno. Esto es eterno. Ahora bien, si el evangelio son buenas noticias, lo primero que destacamos nosotros es que nos libra de las malas noticias. Por eso se llama que el evangelio son buenas noticias. Nos anuncia en sí la salvación, nos muestra la salvación. Pero también el evangelio que nos muestra la condenación y juicio del pecado. Por eso entonces tenemos este paralelo tan importante. Ambos énfasis los encontramos en las Escrituras, los encontramos en el evangelio. Los profetas constantemente anunciaban por igual la salvación del pueblo, como también, por supuesto, la condenación de los enemigos o de los pecadores. Lo uno sin lo otro no tendría sentido. O sea, lo bueno y lo malo lamentablemente debe coexistir. Hablo de este mundo, de esta sociedad, porque es la única manera para poder saber si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Según vemos entonces y según vamos leyendo en la Escritura, lo que este ángel decía era de alguna manera, y lo que percibimos en su énfasis, que estaba por supuesto centrado en el evangelio eterno. Y en este sentido podríamos decir nosotros que aquello tiene que ver con el juicio de Dios sobre los enemigos. El juicio de Dios sobre los enemigos. O sea, podríamos entonces enfatizar que el evangelio eterno que trae este ángel es en realidad la promulgación, o mejor dicho, la sentencia de juicio sobre la humanidad, porque este evangelio ya lo había establecido desde el principio. Recordemos la sentencia que vino sobre Adán en el Génesis, cuando Dios le dice: el día que comas de este fruto, ¿se acuerda usted qué le iba a suceder? Morirás. Desde allí parte la sentencia. Nosotros creemos en un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, pero Dios también es justo y Él castiga el pecado. Y en este sentido entonces este ángel trae en esa área lo que es el juicio de Dios. Y esto es como si estuviera anunciando el fin de una etapa para dar comienzo a otra etapa o a la siguiente etapa. O sea, tiene que haber una culminación de algo para que pueda iniciarse un nuevo proceso. Fijémonos en lo que decía. A gran voz decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, todo lo que le he dicho anteriormente es para validar lo que acabo de decirle. Este ángel traía el evangelio eterno, pero no es como nosotros lo imaginamos, que él iba a predicar un lindo mensaje de restauración, un lindo mensaje de comunión con Dios, un lindo mensaje de bendición, o como dirían algunos predicadores, un lindo mensaje de prosperidad. No, él lo que viene a traer es el juicio de Dios. Entonces, esa voz potente
esas palabras deben ser escuchadas por toda la humanidad, por toda la humanidad. Y es una última llamada al arrepentimiento antes de que comience, por supuesto, el juicio de Dios. Las oportunidades aquí se acaban con este mensaje. Y es el momento de reconocer, por supuesto, que Dios es el soberano de todo el mundo. El único que merece la gloria, el único que merece la adoración, el único que merece ser exaltado, el único que merece ser honrado, al único que se le merece dar todo loor, toda exaltación es al Señor. Y por supuesto, Satanás es un impostor ilegítimo que debe ser enjuiciado y que debe ser castigado junto con todos sus seguidores. Esa es la realidad. Aquí entonces encontramos que los hombres deben dejar de adorar, y esa es la palabra correcta, deben dejar de adorar a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es lo que el ángel dice. Entonces, este es el punto fundamental. Los hombres, recordemos lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23, habla allí Pablo a los romanos, dice: los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira lo que dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Wow, tremendo. Y cambiaron, dice, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Wow. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sigamos. Es tremendo. O sea, cuando nosotros vemos esto, hermano, lo que dice Pablo aquí, estamos viendo lo que está sucediendo en todo el mundo hoy día. Y más aún en ese tiempo de la gran tribulación, cuando todos adoren a la imagen. El problema del ser humano no es que ignore la verdad, sino que es rebelde y no quiere reconocer que Dios es real, y no quiere reconocer a Dios en su vida. Ese es el problema. Por eso entonces debe de poner esa actitud. El hombre debe de poner esa actitud, o debe cambiar esa actitud, dejar esa actitud y rendirse ante Dios y adorarle, entregarle adoración. Es lo que usted y yo hemos hecho. Antes de conocer a Jesús, nosotros éramos rebeldes. Yo doy 2 amenes, 4 amenes, 10 amenes. Éramos rebeldes. Y gracias a Él que llegó a nuestra vida, nosotros desechamos esa actitud. Y hoy día nosotros adoramos al que vive, al que reina y al que ha salvado nuestras vidas. ¿Me entiende? Entonces no hay otro camino que la salvación. No hay otro camino para nosotros. Es importante, hermano querido, percibir la nota de urgencia que hay en estas palabras del ángel, porque lo que él dice es muy claro: el tiempo se ha acabado. Y como veremos un poco más adelante, de acuerdo a Apocalipsis 14:15, que habla también acerca de eso, dice: la hora de cegar, eso es lo que dice allí, la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Por lo tanto, escuche bien, muchos dicen, y creo con toda razón, es la última llamada para los moradores de la tierra. La última llamada. Veamos ahora el segundo ángel. ¿Qué nos enfoca Juan aquí? El segundo ángel lo que anuncia es la caída de Babilonia. La caída de Babilonia. De acuerdo a Apocalipsis 14:8, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí en el libro de Apocalipsis tenemos la primera mención a Babilonia en este libro. Hablo del libro de Apocalipsis. En la Biblia aparece muchas veces, pero aquí en el libro de Apocalipsis es la primera vez que se menciona Babilonia. Y aunque en este momento su caída era todavía futura, hablando por supuesto del momento que escribió Juan el libro de Apocalipsis, sin embargo era tan cierta como la palabra que habla por supuesto este ángel, como si ya hubiera sucedido. El hecho de su caída se repite por 2 veces. Ha caído la gran ciudad. O sea, es como que es una realidad absoluta, una certeza, algo que se va a concretar sí o sí. Eso es la realidad. Entonces, nos preguntamos ahora nosotros, si es primera vez que se menciona Babilonia, la pregunta nace inmediatamente y dice, ¿a qué Babilonia se refiere? ¿De qué Babilonia está hablando? Porque Babilonia en el principio sabemos de dónde viene, ¿no? Pero ¿será la misma Babilonia? Porque las alusiones a Babilonia son frecuentes a lo largo de toda la escritura, constantemente. ¿Dónde comenzó Babilonia? Babel. Allí comenzó Babilonia. Fue fundada por Nimrod allá en el capítulo 10, versículo 9 y 10 del libro de Génesis. Allí es fundada Babilonia. Entonces, allí se estableció un centro de idolatría. Lo hemos predicado muchas veces y lo hemos hablado. Y desde allí, por supuesto, que fue donde se desafió la soberanía de Dios. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 4. Ellos comenzaron a levantar una torre cuya cúspide llegara al cielo. Dios los había mandado que se multiplicaran, pero que llenaran la tierra. Ellos establecieron la primera desobediencia en ese sentido. Y no querían moverse de allí. Y de allí nace todo, hermano querido, lo que es la idolatría. Parte de allí. Ahora, a través de toda la historia bíblica, esta ciudad y el reino que desde ella se gobernaba, por supuesto, aparece como un sistema mundial de corrupción e idolatría que se revela contra Dios, que se va en contra de Dios. En cuanto a la descripción que aparece de Babilonia, la menciona como la gran ciudad. No hay duda, por supuesto, que es un eco de las palabras de Nabucodonosor cuando no sé cómo llamarle, se enorgullecía contemplando la ciudad que él mismo había edificado, cuando habla en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 30. Y él habla, el rey Nabucodonosor, y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, en este sentido, Babilonia es el símbolo del hombre orgulloso. Babilonia es el símbolo del hombre orgulloso que busca, por supuesto, su propia gloria a través de sus obras, a través de todo lo que él hace. Pero en otro sentido, también analizando, Babilonia es también a través de todo el Antiguo Testamento el principal enemigo del pueblo de Dios. El principal enemigo del pueblo de Dios. Recordemos que fueron los babilonios quienes destruyeron Jerusalén y también destruyeron el templo. También fueron los babilonios los que cautivaron o llevaron cautivos, que esa es la palabra correcta, a los israelitas durante 70 años. Sin embargo, aquella gran ciudad de la antigüedad fue destruida, tal como habían anunciado de antemano los profetas de Dios. Hay muchos pasajes que hablan acerca de eso, cómo iba a ser destruida, cuándo iba a ser destruida, cómo iba a suceder. Isaías 21:9, Jeremías 52, también habla Jeremías 51, 1 al 9. O sea, ellos hablaron de la destrucción de Babilonia. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una nueva Babilonia, que se convertirá nuevamente en el centro de un imperio político. Un imperio político, económico y también religioso, gobernado en este caso por el mismo anticristo. Y desde ahí, por supuesto, se hace guerra
contra Dios y se persigue también a su pueblo. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Y como no puede ser de otra manera, si lo analizamos bien, su principal meta, hablo de la ciudad de Babilonia y también el gobierno del anticristo, será la de ejercer su perversa influencia sobre todas las demás naciones. Es lo que dice el ángel, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia entonces actuará como un agente antidios en el mundo, corrompiendo a todas las naciones. Estas palabras que yo estoy diciendo aquí son un eco en realidad de las palabras de los profetas, sobre todo de Jeremías, cuando Jeremías en el capítulo 51, versículo 7 habla y dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En esta influencia malvada entonces de Babilonia, enfrentando a todas las naciones contra Dios, poniendo, que sería la palabra correcta, poniendo a todas las naciones contra Dios, es la causa final de su propia caída. Nadie puede levantarse en contra de Dios. Sin duda pueden hacerlo, pero terminarán mal. Y eso es una realidad. Y aunque todo esto lo vamos a ver muy detalladamente en los próximos capítulos que vamos a estudiar de Apocalipsis, aquí ya se introduce de alguna manera una nota de alegría por su juicio. ¿Por qué? Porque Dios va a enjuiciar a esta gran ciudad, va a enjuiciar este imperio satánico de alguna forma, y va también a destruir al anticristo y todos sus secuaces. En este paso imprescindible para el establecimiento del reino de Dios, nosotros debemos entender que es un proceso el cual está ya profetizado y se va a cumplir al pie de la letra, porque Dios lo estipuló de esa manera. No hay forma de que no suceda, porque Dios ya lo predijo y ya lo habló. Veamos ahora al tercer ángel. El anuncio que hizo este ángel fue el juicio contra los adoradores de la bestia. El juicio contra los adoradores de la bestia. De acuerdo a Apocalipsis 14, 9 al 11, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, escuche bien esto, lea muy bien esto, él también beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Y escuche esto: ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, aquí nosotros tenemos que hacer un hincapié muy fuerte. Cualquier persona que sea marcada por la bestia en la gran tribulación está condenada por toda la eternidad. Esto tiene que quedar muy claro. Esto es lo que dice la Biblia. Hay gente que dice que no importa que alguien sea marcado, lo importante es lo que dicta su corazón. Es como hoy día, ¿no? Mucha gente dice: no, es que Dios mira el corazón, no importa lo demás. Cuidado. Dios es justo en esto. Veamos entonces. El tercer ángel aparece para anunciar una terrible condenación que sufrirán ¿quiénes? Los adoradores de la bestia. Y se trata, por supuesto, de un juicio de severidad inigualable. Es incomparable, hermano querido. De un tormento interminable que es eterno. El pasaje que estamos estudiando aquí está íntimamente ligado con los juicios que el profeta Jeremías anunció contra Babilonia allá en el capítulo 51. Allí Jeremías anuncia que
Babilonia había sido como una copa de vino, como lo leíamos recién, que había embriagado a toda la tierra. Y ahí lo sigue enfocando. Pero finalmente ella también bebería del juicio de Dios, cuando habla en el versículo 56 y 57 del capítulo 51 Jeremías. Entonces al final Babilonia también bebería del juicio de Dios. Entonces su destrucción, hermano querido, será total y definitiva. Por lo tanto, el propósito del anuncio del tercer ángel es doble. Por un lado, es una seria advertencia para aquellos que adoran a la bestia. Es una advertencia para aquellos que adoran a la bestia. Quizá muchos de ellos lo hagan por cobardía o por no ir contracorriente, como dice alguien. Pero ellos también deben conocer las graves consecuencias de sus actos, porque tienen consecuencias los actos de cada persona. Y por otro lado, tiene la finalidad de motivar a los creyentes para que permanezcan fieles al Señor. Una vez más, aquí encontramos, por supuesto, que solo hay dos opciones: o se adora a Dios o se adora a la bestia. Lo voy a repetir: o se adora a Dios o se adora a la bestia, en el caso de la gran tribulación. Y en ambos casos la decisión que se adopte, la decisión que se tome, tendrá consecuencias eternas. Veamos los términos que se expresan aquí en este juicio, lo que el ángel dice, las palabras que utiliza, analicémoslas un poquito. Dice primero: beberán del vino de la ira de Dios. Beberán del vino de la ira de Dios. Empezamos entonces por notar inmediatamente que aquellos que adoran a la bestia y a su imagen beberán del vino, vuelvo a repetir, de la ira de Dios que ha sido vaciado, puro, dice, en el cáliz de su ira. Aquí se compara la ira de Dios con el vino puro, es decir, con el vino que no ha sido mezclado con agua. Y la idea, por supuesto, es que la ira de Dios caerá sobre todos los adoradores de la bestia sin ningún tipo de piedad, sin ningún tipo de misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia de Jehová ya ha pasado. Esto nos cuesta entenderlo a nosotros. La misericordia de Jehová ya ha terminado. No nos cabe a nosotros en la cabeza que un Dios se le acabe la misericordia, se le acabe la bondad, se le acabe el amor. No, Él sigue siendo amor y sigue siendo misericordia. ¿Con quiénes? Con aquellos que le han recibido. La ardiente ira de Dios, contenida, hermano querido, a través de los siglos, será finalmente desatada sobre la humanidad pecadora. Desde el principio, desde el Génesis, nosotros vemos a Dios bregando, luchando y tratando de llegar al hombre para que el hombre se arrepienta, para que el hombre se vuelva a Él. Una y mil oportunidades. Y nosotros vemos constantemente en la palabra cómo Dios ha intentado volver al hombre hacia Él, y aún así el hombre sigue rechazándolo. Entonces, en ese momento ya no habrá más esperanza, no habrá más consuelo para aquellos que se rebelaron contra Dios. Ya no habrá nada más que hacer. La Escritura a nosotros nos dice algo para los que aún estamos aquí en este tiempo de gracia. Y el libro de, no recuerdo si es Eclesiastés, sí, Eclesiastés, dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Dios ofrece su misericordia para todo ser humano, pero hay un tiempo en donde la misericordia de Dios está viva y activa, por decirlo así. Pero en este periodo la misericordia de Dios hace un corte, se termina. Con frecuencia escuchamos a algunos hombres indignados contra Dios, molestos contra Dios, diciendo en su ignorancia,
en su terrible ignorancia, si Dios existe, si Dios es real, como dicen los evangélicos, ¿por qué no hace justicia a este mundo? No se dan cuenta que lo único que detiene los juicios de Dios sobre esta tierra es su misericordia. Muchos de ellos que hablan así rechazan de manera insolente a Dios. Creen que el día en que Dios juzgue al mundo, ellos van a ser librados porque no son asesinos, porque no son violadores, porque no son ladrones, y creen que ellos van a ser librados. Escúcheme, no será así. Porque la cuestión determinante, hermano querido, no es esa, sino que ellos mismos no son adoradores de Dios. Recuerde la frase que le dije: o adoramos a Dios o adoramos a la bestia. El punto es este. Entonces, como ellos no son adoradores de Dios, por lo tanto, también están bajo el justo juicio de Dios. A todos ellos habrá que recordarles las palabras del profeta Amós en el capítulo 5. Versículo 18 y 19, cuando dice: ay de los que desean el día de Jehová. Miren lo que dice: ay de los que desean el día de Jehová. Y hace la pregunta: ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante de un león y se encuentra con un oso, y como si entrara en casa y se apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. O sea, será terrible el día de Jehová. Terrible. Cuando nosotros como creyentes, hermano querido, tenemos en cuenta la gravedad del juicio de Dios, rápidamente entonces nos damos cuenta de que los sufrimientos ocasionados por adorar a Dios, o la presión que tenemos hoy por adorar a Dios, no es nada, hermano querido. Es insignificante en comparación con aquellos que vendrán, por supuesto, cuando la ira de Dios llegue a este mundo. Entonces vemos que Babilonia, el reino de maldad, que de una u otra manera simboliza, por supuesto, el gobierno del anticristo, no durará para siempre, sino que muy pronto será destruido. Y esta es otra poderosa razón para no formar parte de ese, ¿cómo llamarlo?, de ese espíritu, ¿no?, de irse en contra de Dios. Yo creo que usted ha tenido periodos en su vida cristiana en donde quizás se ha enojado con Dios. No levante la mano ni dígame, pero yo creo que más de alguna vez se ha enojado con Dios. Y seguramente después recapacitó y le pidió perdón al Señor, y su misericordia lo envolvió y volvió adelante otra vez. Pero ¿cuántas personas se enojan con Dios y nunca más se reconcilian con Él? ¿Qué dice el ángel? Serán atormentados con fuego y azufre. Serán atormentados con fuego y azufre. O sea, aquí el ángel describe en qué consistirá el castigo para todo aquel que adora a la bestia o tiene su marca. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, el juicio es con fuego y azufre. Recordemos algo, esto también tuvo lugar en el Antiguo Testamento, y en un momento en el libro de Génesis capítulo 19, 28, y también luego hablaron en Lucas 17 acerca de esto. Hablamos, por supuesto, de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué es lo que cayó? Fuego y azufre. Ahora, no nos habla la Biblia de la terrible agonía que se siente al estar en fuego y azufre. Pero aquí en el libro de Apocalipsis
nos muestra de alguna manera, quizás no gráficamente como desearíamos, ¿no? Pero nos está mostrando que hay y habrá un terrible sufrimiento, una terrible agonía a los adoradores de la bestia. Veamos esto: una pequeña cantidad de azufre en el aire hace que sea imposible respirar. Y cuando ese azufre toma contacto con la piel, se produce un dolor indescriptible, insoportable. Si a esto usted le asuma el fuego, podemos inmediatamente empezar, lógicamente, a tener la idea del tormento que sufrirán los seguidores de la bestia, que será inmenso. No solo los no arrepentidos sufrirán este castigo, también la bestia, el falso profeta y Satanás serán, dice, arrojados finalmente en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Allí será su fin, de acuerdo a lo que establece la palabra. Entonces, el anuncio del tercer ángel choca frontalmente con la tendencia moderna de pensar que Dios es amor, que finalmente Dios, como es amor, perdonará a todos los hombres aunque no se hayan arrepentido. Ese es un pensamiento generalizado en muchas personas. Dios es amor, por lo tanto, como Dios es amor, Él va a perdonar a todas las personas al final, no importa si no se arrepienten. Pero lo cierto es que la Biblia afirma, hermano querido, una y otra vez, que el pecado tiene consecuencia y que el pecado seguirá al pecador más allá de la muerte si antes no se reconcilia con Dios. La única manera de eliminar o de salvarnos, o busco la palabra, o de no tener consecuencias por el pecado, es arrepintiéndonos. La única manera. Luego el ángel viene, este tercer ángel dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Sube por los siglos de los siglos. En esta expresión, hermano querido, se refuerza el carácter eterno y continuo que sufrirán aquellos que no se arrepintieron ni aceptaron la gracia de Dios. Sin duda, lo más duro de su castigo será su duración eterna y que no habrá ninguna posibilidad de apelación, ninguna posibilidad de salir de allí. Por toda la eternidad no tendrán, dice de acuerdo al versículo, no tendrán reposo de día ni de noche. No podrán ni morir ni dormir. No habrá tregua en su tormento, sino una incesante agonía. Por mucho sabe que nos empeñemos en lo contrario, la Biblia dice lo que dice. Y eso no va a cambiar. Y no solo Apocalipsis insiste en esta idea. Los profetas del Antiguo Testamento lo hablaron muchas veces, incidieron bastante en esto, hablaron del juicio, hablaron de la condenación, hablaron del castigo de Dios, hablaron de la causa del pecado que era la muerte. O sea, lo mismo Juan el Bautista habló también acerca de eso, el apóstol Pablo, y ni hablar de nuestro Señor Jesucristo, que habló muchas veces acerca de eso. Entonces el mismo Señor Jesús enseñó esta verdad con la mayor claridad posible. Algunos eruditos que estudian la palabra del Señor y ven los evangelios dicen que Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque quería que los hombres escaparan del infierno. Jesús se refirió en varias ocasiones como acerca del infierno y habló acerca de él como el fuego eterno. El fuego eterno. Él explicó
Incluso en Marcos 9:43 Jesús pronuncia y dice que es un fuego que no se puede apagar, es un fuego que no será apagado. Él también dijo que el tormento de los perdidos no tendrá fin. Wow. Por lo tanto, aunque no nos guste, es lo que la Biblia enseña. Es lo que Jesús habló, es lo que nos ministra la palabra de Dios. Y esto nos debe llevar a ser sensibles sobre el futuro eterno, hermano querido, que nos espera. Nosotros como creyentes, con mayor razón ahora que estamos a la espera del arrebatamiento, debemos ser fieles a Dios con todas nuestras fuerzas. Tenemos que ser fieles a Dios, porque la única manera de escapar de todo esto que vendrá a esta tierra es a través de la fidelidad a Dios, permanecer firmes en Él, ser personas que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que ser sensibles. El futuro eterno que le espera a los que no creen en Él, a los que le nieguen, a los que se marquen, a los que adoren a la bestia. El futuro eterno que les espera a los no creyentes y a todos los que se dejen marcar por la bestia, hermano querido, es terrible. Por eso es que usted y yo tenemos que esforzarnos por exponer, por hablar, por predicar, por ministrar de las maravillas de la gracia de Dios, porque ahora en este momento la gracia y la misericordia de Dios están vigentes para toda esta humanidad, aún hasta el más vil pecador. Por lo tanto, debemos hablarle a aquellos que aún no conocen al Señor. Lo que hace este tercer ángel también trae una promesa de consuelo para los santos de la tribulación. De acuerdo a Apocalipsis 14, versículos 12 y 13, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, después de anunciar cuál sería, ¿no?, la suerte de los adoradores de la bestia, se intercalan unas palabras de ánimo para los seguidores de Cristo, los seguidores del Cordero. Estamos hablando de gente en la gran tribulación, y sobre todo judíos, israelitas, que servirán al Señor, los 144,000, y mucha gente en el mundo entero, de toda tribu, nación y lengua, que en esa gran tribulación reaccionará, volverá en sí, por decirlo así. Alguien que no tenía a Cristo, alguien que le predicaron pero nunca lo aceptó, se dará cuenta que está en la gran tribulación, se dará cuenta que está sucediendo algo terrible y que él, buscando a Dios, puede ser salvado. Entonces, estas palabras son para ellos. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, debido a esto, saben que tendrán que atravesar por duras pruebas y terribles sufrimientos. Pero deben saber también que mientras el castigo de los torturadores, ese castigo será eterno para ellos. O sea, todo creyente en la gran tribulación tendrá que entregar su vida para ser salvo. No es que si él entrega su vida es salvo, tiene que confiar en Dios, tiene que arrepentirse de su pecado, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y lógicamente será torturado, y es una realidad. Y ese es el problema que algunos no entienden. La gran tribulación es un periodo en donde es como la última oportunidad, en donde los juicios de Dios vendrán, y si alguien no se da cuenta que debe buscar a Dios, es el más absurdo hombre, es la persona
más testaruda, es la persona más dura que puede haber en el mundo, porque todo se habrá predicado. Usted y yo hemos predicado a tanta gente que hoy día niega totalmente a Dios, que no quiere nada con Dios, que rechaza a Dios. Pero en el tiempo de la gran tribulación, esas palabras que usted le habló, las palabras que le hablamos, que le ministramos, que le predicamos, serán, hermano querido, un martillo en su mente y en su corazón. Y ellos dirán: pero ¿por qué no le acepté antes? Entonces, todos los sufrimientos en la gran tribulación, para aquellos que confían en Dios, que crean en Dios, que crean en Jesucristo, todas esas situaciones que vivirán, esos tormentos que vivirán, serán temporales. Pero el juicio que recibirán los torturadores de esos creyentes será eterno. Por eso aquí son llamados a tener, ¿qué cosa? Paciencia. O como diríamos nosotros, permanecer firmes, no claudicar en medio de las pruebas. Yo sé que usted ha tenido pruebas y dificultades y muchas veces ha tratado de detenerse, frenarse. Lo que nosotros vivimos ahora en este tiempo no es nada. Es insignificante para lo que se vivirá en la gran tribulación. Y quizás hoy puedo decir: si usted hoy día no sirve a Dios, si usted hoy día no busca al Señor, si usted hoy día no ama a Dios con todo su corazón, no pretenda que lo va a hacer en la gran tribulación. Porque lo que se vivirá allí será terrible. Será una prueba de una dureza extrema. Y solo los verdaderos creyentes la podrán soportar con paciencia. Esto nos confirma también la idea de que los verdaderos creyentes en Cristo nunca perderán su fe, sino que, como el apóstol Pablo afirmaba en la escritura en Romanos 5:3, él habla de esto y dice: nos gloriamos, decía Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. De esto hablaba Pablo. Yo no he escuchado a ningún cristiano de todos los que he hablado en estos 26 años que alguno llegue a mi oficina diciendo: pastor, me glorío en las tribulaciones y los problemas que estoy teniendo porque esto está produciendo paciencia. No, llegan llorando. Quieren renunciar, quieren tirar la toalla, quieren irse. No vengo más a esta iglesia, pastor, ya me aburrí. Pablo está diciendo algo aquí tremendo. Entonces, esto no sería posible si hubiera dudas en cuanto a la perseverancia de los verdaderos creyentes. Entonces Juan escribe y dice que una voz del cielo le ordena a Juan que escriba una de las 7 bienaventuranzas que encontramos en este libro. Dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor. No importa cómo los maten, no importa si los degollaron, no importa si los torturaron hasta la muerte, pero murieron en el Señor. Bienaventurados. Entonces esto es como que, no sé, es como un paréntesis en medio de los juicios de Dios. En medio de toda la situación que está ocurriendo, Dios hace un paréntesis y dice: bienaventurados los que mueren en el Señor, de aquí en adelante. Entonces Dios quiere que sepamos que en medio de todos los terribles acontecimientos que van a tener lugar en este mundo, Él nunca va a olvidar a aquellos que confíen en Él. Ahora bien, esta bienaventuranza puede parecer extraña en un principio, puede parecer rara para nosotros. ¿Cómo puede ser la muerte una bienaventuranza? Lo decía en el tema del jueves y decía:
la escritura dice en el libro de Mateo que aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Habla de la vida eterna. Nos cuesta a veces entenderlo así. Es porque el hombre natural siempre piensa en términos de la vida presente. Siempre pensamos en la vida presente, pero desde la perspectiva divina, lo realmente importante se encuentra en la eternidad. El hoy, hermano querido, es pasajero. La eternidad está frente a nosotros. Lo que vemos aquí, hermano querido, es que los creyentes, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, serán muertos por causa de su fe. Pero esto pasa a ser una bendición. Yo sé que ahora usted está pensando, dice, no, yo me quiero ir al arrebatamiento. No, yo quiero ir al arrebatamiento. No, Señor, no. Yo me voy al arrebatamiento como sea. Me agarro, por último, cuando vaya volando el pastor, me agarro en los pies. Yo me quiero ir. Y no creas que yo no pienso lo mismo. Yo también quiero irme al arrebatamiento. Pero no soy yo que lo define. No es usted que lo define, es Dios. Jesús dijo, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Aquellos que están ligados a Él, aquellos que están con Él. Entonces nos parece extraño esto. Los muertos por la causa de Cristo, por causa de su fe. Y esto se transforma, al morir por Cristo en la gran tribulación, se transforma en una bendición. Recordemos también que estudiábamos en los pasajes pasados en donde decía, ¿de dónde vienen estos? Estos son los que fueron muertos frente al altar, fueron decapitados. Nosotros hoy día llueve un poco y no vamos a la iglesia. Hace frío, no vamos a la iglesia. Hace mucha calor, no vamos a la iglesia. No. Entonces aquellos que mueren en Cristo, decapitados, matados o muertos de diferentes maneras, como usted quiera llamarlo, los conducirá inmediatamente a la gloria del cielo, donde ya no habrá más tormento ni dolor, donde no habrá más llanto. Porque usted y yo entendemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que la muerte no es el fin, sino es el tránsito de lo temporal a lo eterno, de lo pasajero a lo definitivo. No sé cómo llamarle. Seguramente, hermano querido, de acuerdo a la palabra de Dios, estos creyentes serán los últimos que morirán por causa de su fe, completando así el número de los mártires de todos los tiempos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Después de esto, todos serán vindicados y descansarán eternamente junto al Señor. Del mismo modo, los incrédulos sufrirán eternamente las consecuencias de su rebeldía contra Dios. También los creyentes van a disfrutar, y lo digo así, eternamente junto al Señor. La Escritura dice, sí, lo que leíamos de Apocalipsis, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Y algunos dicen aleluya, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Todo lo que hacemos en esta vida, hermano querido, presente, en esta vida presente, todo, absolutamente tiene un eco en la eternidad. Todo, sea bueno o sea malo, sea grande o sea pequeño, todo tiene un eco en la eternidad. Por eso también Pablo le hablaba a los corintios y le decía que en aquel día, cuando nosotros seamos arrebatados, estaremos en el tribunal de Cristo y seremos juzgados de acuerdo a lo que hicimos estando en el cuerpo y fuera del cuerpo. Y algunos dicen, ¿cómo entre el cuerpo y fuera del cuerpo? Está hablando de la iglesia. Mientras eras cristiano y mientras no eras cristiano. Y eso va a ser puesto en balanza. Usted dice que yo era malo, entonces sé buen cristiano, para que la balanza se...
Porque si eras malo en el mundo, eras vinagre en el mundo, y llegas a la iglesia y sigues siendo más o menos vinagre, la balanza, hermano, se te va a ir y no vas a ganar nada. Eres salvo, sí, como dice la Escritura, y Pablo lo advierte, dice: algunos sobre el fundamento edificaron con heno, hojarasca, madera, piedras preciosas, oro, perlas. El fuego va a probar tu obra, va a probar lo que hiciste estando en el cuerpo y fuera del cuerpo, y posiblemente vas a perder lo que hiciste. No, yo trabajé tanto en la iglesia, yo hice tantas cosas para el Señor. Recuerda, Dios conoce el corazón y sabe perfectamente. Entonces Pablo enseñaba eso. Dios nos va a recompensar. No quiero que te vayas a casa triste, yo quiero que te vayas contento, pero tengo que decirte lo que la Biblia dice. La Biblia nos enseña que Dios nos recompensará. Cada creyente en el cielo será recompensado por su servicio aquí en la tierra. Y Pablo lo habló a los hebreos, lo habló a Timoteo, lo habló también a los corintios. Entonces, para el creyente, su entrada en el cielo implicará descansar de todas las luchas, de todos los tormentos que le habrán sobrevenido por causa de su fe en la tierra. Lo que está marcado entonces en contraste con la suerte que tendrán quienes rechazaron a Dios, quienes fueron marcados por la bestia, quienes se rebelaron en contra de Dios. Ellos no conocerán, hermano querido, absolutamente nada de descanso durante toda la eternidad. Déjame terminar. Creo que debemos reflexionar en esto un poco. Al terminar este tema debemos hacernos diferentes preguntas. ¿Estamos realmente hoy día predicando el evangelio o anunciando inminentemente el juicio de Dios sobre este mundo pecador? Yo sé que nosotros tratamos de llevar el evangelio a la gente con una misericordia tan grande, cosa que la gente pueda venir al Señor, y le decimos: ven al Señor, Él te va a arreglar tus problemas. Ven al Señor, Él te va a solucionar lo económico. Ven al Señor, Él te va a sanar. Y parece que ese es el evangelio. No hay duda de que el evangelio trae esas bendiciones cuando tú y yo somos fieles a Dios. Pero estamos anunciando el evangelio, estamos anunciando el inminente juicio de Dios sobre todo este mundo pecador. ¿Llamamos realmente a las personas a adorar al único y verdadero Dios y apartarse de los ídolos de este mundo? Le estamos explicando el evangelio de las buenas noticias de la gracia de Dios para que el hombre pecador pueda realmente entender que hay un Dios de amor que le está esperando y que le está buscando desde que nació. Le estamos anunciando también las malas noticias de la ira de Dios que vendrá sobre los hombres impíos. Porque aquí hay solo dos caminos, y Jesús lo mencionó. Hay un camino estrecho y hay un camino ancho. Hay una puerta estrecha y una puerta ancha. Hay cielo e infierno. O eres frío o caliente. O es sí o es no. Y toda la Escritura nos muestra de esa manera. No nos da más opciones. No tenemos más opciones. O es con Él o es con el diablo. Y suena fuerte, suena difícil de entender, pero esa es la realidad. Yo espero que en esta noche, a través de esta palabra, tú puedas reaccionar. Sé que escatológicamente no te he dado posiciones, ni te he dicho eso viene en tal fecha, en tal lugar. No te he dado eso, pero te estoy diciendo lo que va a ocurrir, lo que va a suceder. Y quizás al final, después de todo el estudio de Apocalipsis, tenemos toda la cronología bíblica que allí nos muestra para poder identificar los tiempos que estamos viviendo y el tiempo en que sucederá con exactitud cada uno de estos hechos. Pero importante es saber lo que ocurrirá más que cuándo ocurrirá.
Porque mucha gente quiere saber cuándo ocurrirá. Porque dice, no, cuando ya vaya a ocurrir, yo me arrepiento. No, tú no sabes. Es como la escritura, tú no sabes el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre ha de venir. Por lo tanto, velad, para que ese día no sorprenda como ladrón. Póngase de pie, por favor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia dando gracias por su inmenso amor y su inmensa misericordia. Gracias, Dios mío, por esta palabra que hemos podido ministrar a sus hijos. Gracias por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Somos bendecidos, Señor, porque a través de esta palabra podemos darnos cuenta de tu gran misericordia hasta este día, de tu gran bondad. Vivíamos en tinieblas, en pecado, en maldad, pero tu amor nos alcanzó. Es inmenso tu amor. ¿Quiénes somos, Señor, para que tú nos alcanzaras? ¿Quién es el hombre, Dios mío? Le hiciste poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre los peces, sobre los animales de esta tierra. Y el hombre se ha rebelado contra ti. Señor, te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo trate con nuestra vida, Señor, y que podamos entender el tiempo que vivimos y que te necesitamos más que nunca. Señor, ayúdanos para que tu Espíritu Santo pueda traer el despertar a nuestro corazón. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por hablarnos a nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús, honramos, Señor, en esta hora tu palabra. Honramos tu nombre glorioso. Honramos tu gran misericordia. Te damos a ti toda honra y toda gloria, Señor, porque a quien hay que adorar es a ti, mi Jesús. Gracias por salvarnos. Gracias por redimirnos, por perdonarnos, por hacernos aceptos al Padre. Gracias, mi Jesús. Gracias, Dios mío, por este tiempo en tu palabra y por bendecirnos. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Cantamos al Señor en esta hora.